Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Amén. Amén, amén. La verdad que lo que hemos estado viviendo esta mañana es algo tan grande que me tiene los pies temblando. La verdad que la presencia del Señor es amplia. El Señor nos viene hablando desde hace mucho tiempo en distintas formas, en distintos servicios, en distintos mensajes, pero llevándonos al mismo sitio, mostrándonos su grandeza, mostrándonos su fidelidad sobre todo. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que estamos aquí nos despertamos hoy y nos dijimos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Me voy al parque a dar una vuelta? El día está precioso. ¿Me quedo en la casa descansando? He trabajado toda la semana. ¿Me voy a la iglesia a compartir con los hermanos? ¿O me voy a la iglesia a presentarme en la presencia de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí creen que estamos aquí porque no teníamos otra opción? ¿O porque decidimos venir a la iglesia? ¿O cuántos de los que estamos aquí sabemos y entendemos que estamos aquí porque fuimos llamados? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que no es casualidad? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos y entendemos que una vez que nosotros aceptamos al Señor, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida no es más casualidad? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel cuando cruzó el mar en seco y llegaron al otro lado? ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel cuando tumbaron las murallas de Jericó? Dieron un grito de victoria. Hermano, hoy es un día de victoria para nosotros. ¿Y por qué no lo demostramos? ¿Por qué no estamos de pie y dando un grito de victoria? Que se nos haga agradecimiento al Señor. Gloria al Señor. Siéntase libre, hermano, siéntase libre. Él nos dio la victoria, hermano. Porque Él vive. Está a la derecha del Padre. Gloria sea al Señor. Intercediendo por nosotros. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Y si tiran su rostro, vamos a orar para darle inicio al servicio. Pero sin perder, les pido que por favor, en ningún momento perdamos esa comunión con Dios que hemos tenido desde la alabanza para adelante. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos, o estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo, con un corazón agradecido, Señor, y lleno de expectativa, Padre Santo. Sabemos que estamos aquí porque tú nos has llamado, Señor, a cada uno por su nombre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. Oh, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar y empieza a tocar corazones. Empieza a despertar esas mentes dormidas, Señor. Toca sus corazones, hazlos fértiles, Señor, para esa semilla que es tu palabra que va a caer en nosotros hoy, Señor. Para que esa semilla se crezca, Señor, y dé fruto al 100%, Padre Santo. Que podamos salir de aquí muy distintos como entramos, Señor. Hoy queremos entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a ti, Señor. No permitas, Espíritu Santo, que nada o nadie, Señor, interfiera entre tu palabra, tu mensaje y nosotros, Señor. Oh, amado Padre, si hay algo en mí,
ahora, Señor, que se oponga a lo que tú tienes para tu pueblo, Señor, elimínalo, Señor, sácalo. Me entrego a ti, Señor, en pensamientos, palabras y acciones, Señor, para que seas tú a través de mí, Señor, dirigiéndote al pueblo, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, te bendigo, te alabo, Señor, exaltamos tu santo y bendito nombre. Y tu pueblo en una sola voz, una sola mente y un solo espíritu te dice amén. Hermanos, de verdad que si no han sentido lo que el Señor está haciendo, pídale que les dé la sintonía para que podamos sintonizar y entrar en esa presencia también. Para empezar, voy a pedirles que me acompañen a Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6, cuando lo tengan, me dicen amén. Si nos ponemos de pie para leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: la unidad del Espíritu. Yo pues, pueden leer conmigo. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Hermanos, el mensaje de hoy Dios nos dice que fuimos escogidos, fuimos escogidos para que seamos representantes de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y a la luz de esa verdad, Pablo, el apóstol, nos desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero el privilegio de ser pueblo de Dios implica que debemos ser humildes, amables, comprensivos y amantes de la paz. Hermanos, aunque no lo creamos, el mundo tiene la mirada puesta en nosotros. El mundo nos está observando. El mundo está observando nuestra manera de vivir. Amén. Ahora mi pregunta es: ¿estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? ¿Sí me oyeron? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestra vida y siendo buenos representantes suyos? Si vemos en el verso 1, el versículo 1, donde dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación con que fuisteis llamados. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha llamado Dios?
¿Para qué lo ha llamado Dios? ¿Cuál es su don? ¿Siente usted que Dios lo ha llamado para llevar una vida diferente a la del mundo? Vamos a ver. Alguien lo cogió. ¿Siente usted que Dios lo ha llamado para llevar una vida diferente a la del mundo? Veamos, si me acompañan a 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Siente que Dios lo ha llamado para llevar una vida diferente a la del mundo? Somos linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Amén. Hermanos queridos, hermanos amados. A veces los cristianos hablan del sacerdocio de los tiempos del Antiguo Testamento. En el tiempo aquel que el pueblo no se acercaba a Dios directamente. Ellos acudían a un sacerdote que servía de intermediario entre ellos y la presencia de Dios. Amén. Pero con la victoria de Cristo en la cruz, todo cambió. Y ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin ningún temor. Amén. En Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria sea a Dios. Para el oportuno socorro. ¿Saben qué es el oportuno socorro? Para ese momento en que lleguen las situaciones, las circunstancias. Como decía la hermana Noemí, ¿cómo fue la palabra que usted usó, hermana Noemí? Las adversidades. Es como llenar el saco de eso que vamos a necesitar cuando llegue ese momento. Amén. Amén. Puesto que Cristo se compadece de las debilidades de los creyentes, nosotros somos los creyentes, podemos acercarnos confiadamente al trono celestial. Amén. Teniendo por certeza que el Padre Celestial recibe y anhela las oraciones y peticiones que se eleven. Es grande el Señor que servimos o no. Se llama trono celestial o trono de gracia, porque de él fluyen de parte de Dios el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón y el poder espiritual. Amén. El derramamiento del Espíritu, los dones espirituales, el fruto del Espíritu y todo lo que necesita en cualquier circunstancia viene del trono de la gracia de parte de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Hermanos, una de las más grandes bendiciones de la salvación
es que ahora Cristo, en calidad de sumo sacerdote, nos abre o les abre un camino a su presencia, mediante el cual siempre podrán buscar la ayuda que necesitan. ¿Ah? Pero además se nos ha dado, vienen las partes que no nos gustan a nosotros, la responsabilidad de unirnos a Cristo en su obra sacerdotal de reconciliar a los pecadores con Dios. Santo. Gloria. Santo. Yes. Además, ya le dije eso. En 2 Corintios, si me acompañan, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Qué grande es el Señor. Nos reconcilió consigo mismo. Eso suena tan lindo. La reconciliación es un aspecto de la obra redentora de Cristo. Es decir, la restauración, o pongamos de esta forma, es decir, de la restauración del pecador a la comunión con Dios. Queridos hermanos, el pecado y la rebelión de la humanidad, de la raza humana, han dado como resultado la hostilidad contra Dios y el distanciamiento de Él. Amén. Esa rebelión provoca la ira y el juicio de Dios. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios ha quitado la barrera del pecado. ¿Cuánto le das al Señor? Y de esta forma ha abierto un camino para que el pecador se vuelva a Él. Aleluya. La reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante su arrepentimiento y fe en Cristo. Y a la iglesia, a nuestra iglesia, se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por el cual llama a todos a que se reconcilien con Dios. Amén. Amén. Todos. También nos dice el apóstol que somos parte. Esto me gustó mucho. Me gusta todo, ¿no? Pero esto me gustó mucho. El apóstol dice que somos parte de un solo cuerpo. ¿Amén? La Biblia, la palabra de Dios nos dice que Dios ha dado dones a la iglesia. En 1 Corintios 12, no lo busquen ahora, lo leen en su casa. Todo el capítulo 12, ahí tenemos los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y Pablo compara
al cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Dice, cada parte tiene una función especial que es necesaria al cuerpo en su totalidad. Amén. Y tengo un ejemplo de lo que el apóstol nos dice. Hace 2-3 semanas atrás yo me dañé la rodilla. Estaba dañada hace años, pero ya se había recuperado. Y unas de esas salidas mías a caminar o a correr, me paré mal y se me dobló la rodilla hacia atrás. No sé si lo habrán notado, que era muy fácil de notar. Yo andaba que no podía caminar. Me uní al equipo de cojos de la iglesia. A lo que voy es, a consecuencia de lo que me pasó en esta rodilla, lógico, el otro pie sufre, se me cansaba, ya me dolía porque todo el esfuerzo lo está haciendo él. Me dolía el tobillo, la cadera, hasta el pelo. Pero ¿qué quiero decir con esto? La rodilla es parte del cuerpo. Amén. El mal funcionamiento de una parte del cuerpo desestabiliza el resto del cuerpo. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Eso es lo natural. El mal funcionamiento de esta rodilla desestabilizó el resto de mi cuerpo. Ya no funcionaba igual. Andaba con dolor, no podía llegar rápido como siempre lo acostumbro a hacer cuando estoy bien de las dos rodillas. El trabajo se me dificultaba porque yo paso caminando todo el día de arriba para abajo. Pero el mal funcionamiento de una parte, no importa cuál parte sea, por más pequeña que sea, desestabiliza el funcionamiento del resto del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? En el espiritual lo mismo. Nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Santo. Un miembro que no funcione bien desestabiliza el resto del cuerpo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Las partes son diferentes con un propósito. Y a pesar de sus diferencias, deben laborar juntas. Amén. Dos errores. Dos errores comunes en el cuerpo de los creyentes. Perdón, un momentito. Dos errores muy comunes en el cuerpo de los creyentes. Uno, sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades. Amén. Dos, pensar que no tiene nada que aportar u ofrecer al cuerpo de los creyentes. Hermano, la iglesia está compuesta por muchas personas y con una gran variedad de dones y habilidades. Déjeme decirle una cosa. Ninguno de nosotros, nadie logrará ser perfecto aquí en la tierra. Amén. 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 En Efesios 4:2, si me acompañan. Efesios 4:2 dice, con humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a otros en amor. Con humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a otros en amor. Hermanos, es triste. Es triste cuando en el mundo uno ve aislamiento de personas por errores que se cometen. Pero aún más triste es cuando lo vemos en el pueblo de Dios.
como dijimos anteriormente, nadie logrará ser perfecto en la tierra. Cuando un hermano o una hermana comete un error, no lo aíslen, hermanos. Amén. Eso que yo he vivido en el trabajo y muchos lo han vivido en muchas partes, de que usted entre a un lugar donde están conversando y la conversación cambia y las miradas se apartan. Uno. Eso es muy triste, hermanos. Que cuando un hermano o una hermana comete un error, lo aíslen. Lo miran diferente. No importa lo que tú hayas hecho anteriormente, todo borró. Todo se borró en el momento que cometiste un error. Eso no es de Dios. Somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo, el apóstol, recomienda a los creyentes, a nosotros, que debemos aceptarnos y amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras faltas. Cuando usted aconseje a alguien, aconseje, dé consejos que edifiquen, no consejos que separen. Cuando usted comenta, si es que viene el caso que comente cosas que edifiquen, no que destruyan. Cuando usted hable, si es necesario que hable, hable para edificar. No hagamos leña del árbol caído, hermano. No hagamos leña del árbol caído. Eso no es de Dios. Cuando vemos errores en otros creyentes, debemos actuar con paciencia y amabilidad. Vuelvo y repito, cuando vemos errores en otros creyentes, debemos actuar con paciencia y amabilidad. En el verso 3 del mismo de Efesios, donde estábamos, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Guardar la unidad. Ningún ser humano, nadie, puede crear la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya existe. Ya existe para los que han creído la verdad y han recibido a Cristo. Los Efesios, en este caso hoy, Cristo es la luz, debe conservar la unidad, no mediante esfuerzos, no mediante esfuerzos u organizaciones humanas, sino viviendo de una manera digna del llamamiento que han recibido. Iglesia, ¿sí estamos? Se mantiene la unidad espiritual al ser fieles a la verdad y llevar el paso del Espíritu Santo. En Hechos 1:14, si me acompañan, Hechos 1:14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. La experiencia pentecostal siempre incluye la responsabilidad humana. Amén. No se me duerman. Los que necesitan, oígame bien, los que necesitan el derramamiento del Espíritu para recibir el poder de Dios, para recibir el poder para hacer la obra de Dios, deben mantenerse a disposición del Espíritu Santo. Mediante el sometimiento a la voluntad de Dios y en oración. ¿Estamos? Ahora, Dios sabía que esto no es siempre posible. ¿Por qué? Porque una persona sola no puede mantener la unidad.
Pablo no pide que los cristianos hagan la unidad, porque solo Dios, únicamente Dios puede establecer ese vínculo. Pero los creyentes, nosotros, tenemos la responsabilidad de tratar de mantenerla. Esta es la unidad del Espíritu. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La unidad que el mismo Espíritu ha creado. En el verso 4 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una vez más, todos los creyentes forman parte de un solo cuerpo y están bajo la cabeza de Cristo. Un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y Dios otorga a cada creyente habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. Hermano, su habilidad puede parecerle pequeña o su habilidad puede parecerle grande, pero está en usted, está en nosotros para usarla al servicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. No nos dejemos engañar. Las habilidades que están en nosotros para ponerla al servicio de Dios. Amén. Dios está sobre todos nosotros. Versos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La confesión, hermano, la confesión de que hay un solo Señor es esencial para la fe y la unidad cristiana. Un Señor significa que la obra de redención de Cristo es perfecta y suficiente. Amén. Perfecta y suficiente. Amén. Amén. No se necesita otro redentor. No se necesita otro mediador. No necesitamos nada más que a Cristo para salvar por completo al creyente. ¿Dónde está el Señor? Este se acerca a Dios únicamente por medio de Cristo. No hay otra forma. Pablo nos enseña que Dios está sobre todos, o sea que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pastor, esto me hace recordar mucho y es algo que tengo muy presente desde ese día. Tengo aquí y me despierto pensando y tratando de que el Señor y el Espíritu Santo me expliquen más cosas de las que todavía no se entienden. Los que estuvieron con nosotros en los bautizos pueden darse cuenta. Y es algo que nos enseña lo que es omnipresente. El Señor está en todo y sobre todo. Desde el momento que nos paramos nosotros para ir a las aguas, la mano del Señor estaba ahí con nosotros. Nosotros decíamos, vamos aquí, pero algo nos llevaba a otro lado. Bajamos por otro lado. Desde el momento que hablamos con el salvavidas, nos mandó para el lado donde supuestamente teníamos que entrar al principio. No estábamos supuestos a estar ahí, nadie. Pero vayan a este lado. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Hay un propósito. Pero lo más grande es, y que no me puedo sacar de aquí ni de aquí, es en el momento, la primera señora, muy bien, pero la segunda señora, si hubieran sido hispanas, al menos uno dice, bueno, pertenecen a una iglesia y saben lo que estamos haciendo. Las que estaban paradas ahí, se acercaron como quien dice, vamos a ver qué están haciendo estos ahí, vestidos de blanco,
fue cuando preguntaron, ¿me están bautizando? Pero todavía ahí no me llegaba a mí todavía. Cuando yo volteo a mirar así para que trata mía y veo a esa señora americana también, como descendencia europea, orando con nosotros, pero en un abrir y cerrar Dios no estaba al lado de nosotros. Esa señora me cogió la mano, eso es lo que tengo aquí yo parado. Y empezó a hablar en una lengua extraña. Pero hablaba y no paraba, y miraba al cielo y hablaba, y yo sentía que me quería ahorcar la mano. Pasó todo lo que tenía que pasar cuando, antes de despedirnos, que me dio un abrazo que tampoco puedo olvidar. Cuando ella me dijo, yo no sé qué me pasó. Yo no entiendo qué estaba hablando, pero sí sé una cosa. Eso venía de allá, me dice. Yo lo vi y yo lo sentí. Es para que ustedes vean que Dios está con nosotros, con nosotros siempre. Gloria sea al Señor. Que Dios la bendiga. Dios gobierna sobre toda la creación y obra por medio de sus seguidores, hermanos. Él está en todos. Y eso lo comprueba. Él está sobre todos. Vive en medio de todos. Es decir, está presente y activo en el mundo y en la vida de los creyentes. Créalo, hermano. Créalo. En Romanos 12:3, si me acompañan. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Bueno, tener un concepto o una autoestima saludable es muy importante. Amén. Ya que hay algunos de nosotros que nos consideramos poca cosa. Otros nos sobreestimamos. Pero la clave está que debemos basar nuestra autoestima en nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. ¿Le ha dado Dios un poco más? Úselo para servir. ¿Le ha dado Dios un poco menos para servir? Pídale que le aumente la fe. Amén. Y ya vamos a terminar. Si el coro quiere subir, con esta acabamos. En resumen, Pablo nos habló abiertamente como creyentes y como hermanos en la fe. A cada uno de nosotros. Ame a su hermano y ayude en lo que pueda ayudarlo. Amén. Ame a su hermano. Que arreglen sus diferencias en amor. Que sepamos vivir como hijos de Dios. En amor. En unidad. Muy importante que sepamos vivir como hijos de amor, como hijos de Dios en amor, pero más importante, vuelvo y lo repito, más importante en unidad. Amén, hermanos.
Que el Señor me los bendiga, que los continúe bendiciendo. Esta es la porción que me tocó a mí traer al pueblo. Espero que haya sido de provecho, que sea de provecho, que edifique y que salgamos fortificados de aquí, hermanos. Que guardemos la unidad, hermanos. Santo. Vamos a despedir el servicio con una alabanza.